Uno. Bienvenidos a Vox Veritatis. Hoy tenemos una invitada muy especial, Alejandra Guzmán, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología clínica, psicoterapeuta, conferencista y sobre todo una mujer de fe, psicóloga católica. Desde Bogotá, Colombia, nos acompaña para abordar un tema urgente y necesario: psicología católica versus la nueva era. ¿Cuál es la diferencia entre una psicología fundada en la verdad del Evangelio y aquella que, sin darnos cuenta, se ha contaminado con prácticas y creencias de la nueva era? Prepárate para una conversación profunda y esclarecedora y sobre todo liberadora. Comenzamos con lo más principal, que es la oración, es dejarnos en las manos de Dios y como Dios manda, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, fuente de toda verdad y sabiduría, te damos gracias por este espacio en el que buscamos iluminar la mente y el corazón con tu luz. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta conversación para que todo lo que digamos sirva para edificación, discernimiento y defensa de la fe. María, Madre de la Verdad, intercede por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedamos con nuestra invitada Alejandra Guzmán. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme acá. Qué rico compartir con ustedes este espacio y sobre todo hablar de este tema tan espinoso y que a algunos no les cuadra tanto, o sea, algunos no logran aceptar como, ese tema de tener cuidado con la nueva era. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, Alexandra. Bueno, nuestra primera pregunta sería para abordar este tema, ¿qué es la nueva era? Bueno, yo creo que un poco todos hemos escuchado esta definición de que la nueva era es este supermercado espiritual. Y quisiera mencionar, o sea, ir un poco más allá y mencionar algunas características que tiene la nueva era. Y es que se caracteriza por un sincretismo religioso, que es justamente eso, como ese supermercado espiritual donde uno va tomando cosas de diferentes espiritualidades, mm, donde no hay un fundador reconocido. La nueva era no tiene una cabeza, no tiene un libro sagrado, no tiene una doctrina, no es como una religión o algo que esté realmente como estructurado. No hay una doctrina clara, literalmente se puede tomar la creencia que uno quiera y mezclarla como sea. Se apoyan múltiples filosofías y religiones, en su mayoría pues orientales. Promueve el relativismo moral, es decir, en este movimiento no hay bien ni mal, realmente no importa. Como no hay una doctrina, no hay bien ni mal, solo importa lo que nos haga sentir bien, lo que sintamos que nos funciona y ya. Promete además solucionar los problemas del hombre, del ser humano, ansiedad, depresión, cualquier cosa que se nos ocurra, la nueva era promete solucionarlo. Promueve además un falso optimismo, como de todo es positivo, muy como propio de los movimientos de autoayuda, todo lo puedes, y como muy, como este positivismo tóxico, por decirlo así. Promueve también el egocentrismo y la autorreferencialidad, o sea, todo es hacia el yo. Yo me sano, yo todo lo puedo, yo lo puedo lograr, todo es yo, todo es hacia el yo. No hay nada más grande que uno, sino uno mismo. Uno es Dios, básicamente. La nueva era es también holística y es antidogmática. O sea, no hay un dogma, no hay una verdad que deba ser creída como tal. No hay ese fundamento de esta es nuestra doctrina. No, no lo hay. Entonces no hay ningún dogma ni nada que deba ser creído fijamente. Además, promueve la divinización de la naturaleza, esa conexión, esa unión con el cosmos, no con la creación, sino con el planeta, con todo ese tipo de cosas. Entonces, hay también esta idea de que la naturaleza, la Pachamama, todo esto es Dios. Hay también eh, o sea, bueno, una aclaración que quisiera hacer, y es que
estas prácticas de nueva era no son realmente nuevas, porque es que hay gente que malinterpreta el nombre. Como escuchan nueva era, la gente dice, pero es que esas prácticas no son nuevas, el yoga no es nuevo, el reiki no es nuevo. Eso viene de siglos atrás. Y sí, obvio que viene de siglos atrás. El nombre nueva era no se refiere a que la práctica, las prácticas sean nuevas como tal, sino que se refiere a un cambio de era. Según la nueva era, hicimos un cambio de era a la era, de la era de Piscis a la era de Acuario. Y estamos en esa era de Acuario donde el cristianismo desaparece para dar lugar más bien como a una espiritualidad universal que trasciende las religiones tradicionales. Ya las religiones tradicionales quedan atrás, ya eso no existe y entra una espiritualidad, digamos, universal donde todo se mezcla con todo, y no hay como tal religión. Entonces, esa es la nueva era a grandes rasgos. Nuestra próxima pregunta sería, ¿por qué está tan de moda en la sociedad actual esas prácticas de la nueva era? Bueno, yo creo que están muy de moda principalmente justamente porque el modernismo y el posmodernismo nos quitaron al cristianismo, han ridiculizado y culpado de todos los males de la sociedad al cristianismo con las famosas leyendas negras, todo este tipo de cosas. Pero pues resulta que ese vacío tiene que llenarse con algo, ¿no? El ser humano es espiritual por naturaleza. El ser humano tiene tres dimensiones: biológica, psicológica y espiritual. Y si tú le quitas al ser humano el cristianismo, pues ese vacío lo va a tener que llenar algo más. Y como el ser humano busca por naturaleza un marco de referencia, algo que le dé sentido a la existencia, algo que lo trascienda, entonces ese vacío que deja el cristianismo, pues lo empieza a llenar literalmente cualquier cosa. Nos empiezan a vender todas estas prácticas para llenar un poco ese vacío. Y lo que tenemos a la mano es eso, ese supermercado espiritual que además está muy promovido en el entretenimiento, en la cultura, en las redes sociales, lo vemos en todos lados. Entonces, eso también lo pone de moda, lo vemos en absolutamente todos lados. Las series, los influencers, todos practicando ese tipo de cosas. Y se ve muy cool, ¿no? Qué cool una persona practicando yoga, o haciendo mindfulness, meditando, todo ese tipo de cosas. Lo hacen ver como si esa persona estuviera a otro nivel, como trascendiendo, por decirlo así. Entonces, eso también va poniendo de moda este tipo de prácticas. Sumado a eso, está el hecho de que estas prácticas, las prácticas de nueva era en general, proveen un alivio inmediato, digamos, una aparente mejoría a corto plazo. Es una mejoría rápida, pero es temporal. O sea, si uno sufre de ansiedad, depresión, dolores, cualquier cosa así, estas prácticas honestamente sí generan una mejoría, pero es muy a corto plazo. Entonces, claro, esa mejoría instantánea que la gente experimenta, ese alivio temporal, hace que la gente caiga más en este tipo de prácticas, porque se sienten bien. En un primer momento se sienten bien y eso va generando adicción a promover o a seguir más bien este tipo de prácticas. Sin embargo, como les decía, este alivio es temporal porque lo que los estudios han encontrado a mediano y largo plazo, y que se están empezando a publicar de a pocos, evidencian que genera un daño psicológico enorme. Ya más adelante mencionar un poco de ese daño, pero es un daño psicológico enorme. Incluso existen algunos centros dedicados a ayudar a las personas que han sufrido los efectos adversos de estas prácticas, porque pues obviamente esas secuelas quedan y quedan a largo plazo. Así que ya hay centros que ayudan a estas personas. Em, y pues bueno, ni hablar de los efectos a nivel espiritual, ¿no? Todo tipo de contaminaciones espirituales. Y es que el ser humano quiere soluciones mágicas y rápidas para todo, ¿no? Eso también es nuestro problema como seres humanos. Queremos soluciones ya y no queremos esforzarnos, no queremos hacer el esfuerzo que implica sanar como debe ser, buscar un proceso de terapia, hacer un proceso gradual, porque es que la sanación es eso, un proceso, eso no pasa de un día para otro, implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y la gente muchas veces no quiere hacer todo ese esfuerzo, quiere simplemente las soluciones rápidas, tipo, dame una pastilla que me quite esto ya, simplemente como la pastilla que me quita la depresión,
pero sin tener que pasar por todo el proceso de sanar heridas emocionales, de mirar cuál es la raíz de esa depresión, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esa tendencia a querer soluciones mágicas y soluciones rápidas nos hace presas fáciles de caer en este tipo de cosas, nos hace muy propensos. Entonces creo que eso también es un factor que influye en que esté tan de moda la nueva era actualmente. A pesar de que, bueno, ya muchas de las respuestas, bueno, a esta pregunta se ha respondido en todo lo que nos has contado, ¿cómo y por qué se ha infiltrado tanto dentro de las familias católicas y en muchas parroquias? O sea, ¿cómo pues es una práctica anticristiana de contaminación espiritual? ¿Por qué razón las familias católicas lo ven como algo normal, como una práctica buena, como que nada va a pasar, como que está de moda? O sea, que es algo relajante. Vale. Mm, yo creo que en primera medida esto se da porque la mayoría de personas que se dicen católicas no son practicantes, no conocen su fe. La gente no conoce la doctrina católica, la gente no profundiza. Si acaso irán a misa los domingos, pero no conocen su doctrina y eso pues hace que también sean presas fáciles de caer en estas cosas. Para otras personas, el problema está en que ellos creen que es fanatismo. Algunas familias o personas católicas creen que es muy fanático pensar que todo esto de la nueva era está mal, que no deberíamos verlo como malo, que es muy exagerado. Esa es una típica palabra, y es muy fanático, es muy exagerado, estás muy radicalizada, cosas así. Entonces, esas creencias también hacen que la nueva era se meta fácil en las familias católicas. Otras personas, otros católicos, abogan como por el ecumenismo, por un ecumenismo malentendido. O sea, no solamente como un sano diálogo entre religiones, sino que lo que proponen ellos es un ecumenismo donde todas las religiones son iguales, todas tienen la misma validez, todas están al mismo nivel, como que se equiparan como si todas dieran lo mismo. Entonces, para ellos da lo mismo cuál practiques siempre y cuando te sientas bien. No hay ningún problema desde que te sientas bien. Entonces, ese falso ecumenismo también está muy extendido entre los católicos. Y es que sumémosle a eso que los sacerdotes principalmente y las religiosas están metidos hasta las narices en estas prácticas, totalmente metidos. Los seminarios, las órdenes, las comunidades religiosas están plagadísimas de este tipo de prácticas. Una de las más comunes es quizá el eneagrama, en el caso de los sacerdotes. Hay muchas de estas prácticas, pero esa es una de las que quizá más se promueven en los seminarios. Mm, y pues bueno, estas personas, estos religiosos, le dicen a sus fieles que no pasa nada, que eso, pues no hay que ser tan fanático, que no pasa nada si se practican estas cosas, que eso no tiene ningún efecto. O les dicen, les alivian la conciencia a sus fieles simplemente diciendo que pueden practicar estas cosas siempre y cuando pues recen, o sea, le recen a Dios, por ejemplo. Pues, le pueden decir, tú tranquilo, practica yoga mientras, o sea, si le estás rezando a Dios mientras practicas yoga, ahí no pasa nada. Pues vas haciendo un rosario y mientras practicas yoga y ya. Eso es falso y es como un aliviarles la conciencia nada más. Es un autoengaño realmente. O también lo otro que les dicen es que no pasa nada si lo practican sin una intención espiritual. Por ejemplo, practicar yoga solamente por estiramiento, nada más por estiramiento. Eso es falso, eso también es una falacia porque no se puede desligar una práctica de su origen, del objetivo para el que fue creada esa práctica y los efectos físicos, psicológicos y espirituales que esa práctica tiene. Por ejemplo, no puede practicar yoga solo por estiramiento porque es que esas prácticas fueron creadas con un fin espiritual, no con un fin deportivo. Y cada posición tiene un objetivo, cada posición es una invocación a uno de esos dioses del hinduismo y así con todas las prácticas. Todas tienen un fin espiritual y uno no puede ir alegremente por la vida desligando esas prácticas de su origen, de cuál fue el objetivo para el que fueron creadas. Entonces, por más de que uno intente practicar yoga sin
un fin espiritual, desligándolo de su espiritualidad, igual uno con el cuerpo está invocando dioses hindúes. Uno está haciendo una invocación con el cuerpo, uno está haciendo una invocación con la voz al mencionar un mantra, que cada mantra es el nombre de ese dios. Así que, quieran o no, están haciendo una invocación. Y, y entonces, en ese sentido, pues es una falacia venir a decirle a la gente que lo pueden practicar siempre y cuando no sea con una intención espiritual. Así que, en resumen, creo yo que los católicos estamos mal formados, que creemos que estar en contra de estas prácticas es fanatismo, creemos que cualquier religión da lo mismo y bueno, está el tema de los sacerdotes que están metidos hasta las narices en esto. Entonces, creo que en resumen, por eso se ha metido tan fuerte y sutilmente la nueva era en las familias católicas. Bueno, muchas de las respuestas ya no las has dado, pero bueno, redondeando un poco, ¿por qué estas prácticas, alejan a las personas de la fe? A pesar de que muchos sacerdotes, especialmente viendo los buenos sacerdotes, especialmente exorcistas, han advertido de una contaminación espiritual de, y otras consecuencias a nivel de no solamente mental, sino también a nivel espiritual acerca de estas prácticas. Bueno, estas prácticas de nueva era en general, todas nos alejan de la fe porque nos desvían sutilmente de los principios de nuestra fe. O sea, mezclan verdades con mentiras. Por ejemplo, vienen frases como la verdadera religión es ser buena persona. Esta es una falacia porque es que Dios en la religión católica no nos pide solo ser buenas personas, Dios nos pide ser santos. Ser buena persona no alcanza, no es suficiente. Así que venir a decir como esta falacia de que la verdadera religión es ser buena persona y ya, no va con el catolicismo, esa no es nuestra doctrina. Lo que Dios nos pide es la perfección, es la santidad, es la virtud, no solamente ser buena persona. Por lo tanto, así es como se nos viene también un poco metiendo, como que nos aleja de la fe con este tipo de frases. Otra frase muy típica es como Dios es relación, no religión. Esto es muy propio de los protestantes. No es que sea mentira, obviamente. Digamos que pues uno tiene que tener una relación con Dios, uno no se puede quedar solo en la doctrina vacía, uno tiene que construir una relación con Dios. Pero de ahí a decir que la religión no importa, o sea, que solo importa la relación y no la religión, es también otra falsedad, porque sin la religión no tenemos una doctrina, sin la religión no tenemos una estructura de cómo deberíamos relacionarnos con Dios, qué es lo que le agrada a Dios y qué no. Si no tenemos, por ejemplo, un manual de conducta como los 10 mandamientos o algo así, pues podemos tener una relación con Dios, pero no le vamos a agradar porque no estamos cumpliendo sus mandamientos, porque nos quitan la religión, que es la que nos da ese manual, como esa estructura, ese manual de funcionamiento del ser humano que nos lleva a esa santidad que hablábamos hace un momento. Entonces nos quitan la religión y queda una relación vacía donde nuestro Dios terminamos siendo nosotros mismos, porque al final terminamos haciendo un Dios a nuestra manera, a nuestro gusto, como esta típica frase de yo creo en Dios a mi manera. Y pues eso termina llevando a que nosotros mismos somos Dios, porque al final nos hacemos un Dios a nuestra medida, un Dios que nos deja hacer lo que nosotros queramos, un Dios que piensa como nosotros, un Dios que simplemente se acomoda a nuestros caprichos, por lo tanto, pues nuestro Dios somos nosotros. Así que digamos que esa es otra de esas ideas con las que se nos va alejando de la fe. Hay otra que es como Dios está en todas partes, no necesitas ir a un templo, tú puedes orar en tu casa, no necesitas ir a una iglesia para orar o para relacionarte con Dios. También es otra falacia enorme, otra mentira, otro engaño para alejarnos de los sacramentos, porque es que yo puedo orar en mi casa, pero yo en mi casa no encuentro los sacramentos, yo no encuentro la confesión con un sacerdote, yo no encuentro al Santísimo expuesto, no encuentro la Eucaristía, alimentarme del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la iglesia es madre y necesitamos a la iglesia para alimentarnos, no podemos vivir una fe solitos encerrados en nuestra casa. Además que por definición, el ser humano no es una isla, no está aislado del resto del mundo. Y el ser humano, la persona que trata de vivir su fe sola, aislada del mundo, se pierde.
El ser humano está hecho para la comunidad, para vivir en comunidad y específicamente el catolicismo es eso, es comunidad. No es recomendable que un católico esté sin comunidad, que no se congregue en ninguna parte, que no vaya a misa. No, el ser humano tiene que tener una comunidad y eso está en el cristianismo desde el principio. Los primeros cristianos lo primero que hicieron fue comunidad. No se quedaron solitos viviendo su fe como ellos quisieran. Así que esto de que Dios no es, que como Dios está en todas partes, no necesitas ir a un templo, no necesitas una iglesia o este tipo de cosas, es también otro engaño para irnos alejando de la fe. Y algo muy característico de la nueva era es que una práctica nos va llevando a la otra. O sea, fuera de que nos dicen todas estas mentiras que acabo de mencionar, pues una práctica nos va llevando a la otra. Empezamos con una, por ejemplo, empezamos con mindfulness o empezamos con yoga y, y ese facilitador, ese maestro, ese yogi, quien sea que nos dirija, nos va llevando a otra práctica. Entonces terminamos ahora en Reiki y después de Reiki terminamos en constelaciones familiares y así, como que una práctica va llevando a la otra, nos van metiendo de una en otra. Y este fenómeno se ha llamado glotonería espiritual, que tiene que ver con esa búsqueda compulsiva de experiencias espirituales o experiencias paranormales, donde pasa esto, que una práctica va llevando a la otra, justamente porque tenemos esa necesidad de, bueno, ya probé esto, pero quiero más esta experiencia, quiero volver a experimentar X cosa. Entonces ahí es donde vamos pasando de práctica en práctica y es un ciclo sin fin. Y cuando menos nos damos cuenta, ya nos alejamos totalmente del catolicismo, ya nos desviaron completamente de la fe, ya no vamos a misa, ya dejamos de hacer el rosario, ya no hacemos caridad. Así que así es como sutilmente, cuando menos nos damos cuenta, sin quererlo y sin mala intención, ya estamos totalmente lejos de Dios. Esta sería como mi respuesta frente a esa pregunta. Este, esta próxima pregunta se refería más que todo a cuáles son las consecuencias de como profesional en psicología, este, cómo en todos sus años de experiencia, cuáles son las consecuencias a nivel mental y emocional de estas prácticas. Vale. Bueno, hay varias. Esto todavía está en estudio. La verdad es que todavía hacen falta estudios a largo plazo. Lo que pasa es que son muy costosos. Pero hace falta estudios a largo plazo. Sin embargo, algunos estudios ya están empezando a demostrar, ya no solamente en la experiencia, como en nuestra práctica clínica de lo que vamos viendo con nuestros pacientes, sino ya científicamente, con evidencia científica, los efectos a largo plazo de la nueva era. Entonces, por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos analizó varias de estas prácticas. Analizó prácticas como el Reiki, técnicas de meditación concentrativa con mantras, técnicas de meditación contemplativa tipo mindfulness, cuyo origen es budista. Analizaron el Tai Chi, varios tipos de yoga, privación sensorial, hipnosis, biofeedback, con japonés de tradición Zen, apofanía, chamanismo, iluminación, y lo que encontraron es que inducen estados alterados de conciencia y complicaciones neurofisiológicas. Si me permiten, me voy a tomar el atrevimiento de leer una por una porque no quiero que se me pase ninguna, porque son muchos los efectos a nivel psicológico y neurológico que producen estas prácticas. Entonces, entre los efectos que ellos encontraron está ansiedad, crisis de pánico, reacciones paradójicas de tensión, falta de motivación, dolores físicos, distorsión de la percepción de la realidad, confusión, desorientación, despersonalización, depresión, negativismo, disociación, sentimientos de culpa, síntomas psicóticos, euforia, comportamiento destructivo, ideación suicida, sensación de desamparo, irritabilidad, temores y desesperación, exacerbación de rasgos, perdón, obsesivos y esquizoides, psicosis aguda, crisis epilépticas. También se ve este efecto de soberbia o inflación psíquica en la que uno siente que está por encima de los demás.
No sé si han visto este efecto de superioridad moral en las personas que practican esto, como que se sienten superiores a los demás, sienten que están a otro nivel. Eso es este efecto que ellos mencionan de inflación psíquica. Otros efectos son delirios, alucinaciones, crisis de fe, adicción al estado de trance, sensación de vacío y la glotonería espiritual que ya explicamos, ese querer nuevas experiencias y estarlas buscando de práctica en práctica. Estos efectos fueron hallados particularmente en las personas que llevaban más años, o sea, no en las que llevaban poquito, pero en las que llevaban más años practicando estas cosas, es que fueron encontrados estos efectos. Y esto no significa que todos los tipos de meditación sean nocivos, sino que se han encontrado estos efectos adversos principalmente en los tipos de meditación relacionadas con espiritualidades orientales. Porque nosotros sabemos que el catolicismo también tiene un tipo de meditación, ¿no? Entonces, no toda meditación es mala, sino que esto se ha encontrado especialmente asociado a perdón, a religiones orientales y espiritualidades orientales. Entonces, ¿cómo ven esos efectos? Pues no son cualquier cosa, son pesados, son gravísimos y son muchos, no es una cosita, no es como un poquito de ansiedad, no, son muchos los efectos que tienen estas prácticas y cada vez se están demostrando más. Y pues como les decía, obviamente esto sin tener en cuenta los efectos espirituales, porque muchas de estas personas además terminan contaminadas espiritualmente y necesitan después procesos de liberación e incluso exorcismos. Liberarse de esto no es para nada fácil. Y es que, pues yo creo que como católicos deberíamos entender que estas espiritualidades son ajenas a nuestro contexto religioso, social y cultural, son ajenos a la cultura occidental y por eso no deberíamos estar usando estas prácticas a la ligera, como nos lo quieren vender, como que no pasa nada si vamos tomando una práctica que no conocemos, una práctica que no corresponde a nuestra cultura, a nuestra religión, a nuestro contexto. La vamos usando porque sí, porque quiero que me calme la ansiedad y ya. Entonces creo que no deberíamos usar a la ligera estas prácticas y menos aún usarlas como terapia psicológica, como buscando un efecto psicológico, porque estas prácticas no fueron creadas como psicoterapia. Estas prácticas fueron creadas como una práctica espiritual, propiamente hablando. De diferentes espiritualidades, llámese hinduismo, budismo, cualquier tipo de espiritualidad. Entonces, estas prácticas no fueron creadas como una terapia, no fueron creadas con un fin psicológico, sino con un fin espiritual y por eso no deberíamos estar usándolas alegremente ahí como si fuera cualquier práctica, cualquier terapia psicológica. Entonces, importante tener en cuenta todos estos efectos para que nos lo pensemos dos veces antes de caer en estas prácticas. Bueno, mi última pregunta sería, si dos preguntas en una, si, este, ¿cómo se puede salir de toda esta glotonería espiritual? Y cómo podemos diferenciar entre una buena ayuda psicológica católica y una psicología católica falsa o una psicología, falsa a nivel, de la nueva era o de otras prácticas contrarias a nuestra fe. Vale. Bueno, en cuanto a cómo salir de la glotonería espiritual, es todo un proceso y va a llevar tiempo, sobre todo para las personas que están muy metidas. Y lo primero que hay que enfrentar es la resistencia, porque, mm, porque hay mucha resistencia entre la gente que practica estas cosas. Cuando la gente está metida en yoga o este tipo de cosas, es como, ay, pero yo no le veo nada de malo, pero ¿cuál es el problema? Si a mí me hace bien, a mí no me está alejando de la fe. Sí, como que empieza una resistencia al cambio muy, muy fuerte. No quieren creer que esas cosas tengan efectos negativos, no quieren dejar esas prácticas. Entonces yo creo que el primer paso es vencer la resistencia al cambio y ponerle humildad a este asunto de sanar y de dejar estas prácticas, porque si la nueva era genera soberbia, como lo hablamos hace un momento, pues a eso se le tiene que contraponer la humildad de reconocer que estábamos equivocados, que nos metimos en algo que no nos hace bien, que a largo plazo nos va a generar problemas. Entonces, mucha humildad para reconocer que pues, nos equivocamos y que hay que salir de esa equivocación, de ese error.
Y de ahí, pues, el siguiente paso sería buscar ayuda, porque difícilmente uno sale de estas cosas solo. Es muy difícil que uno salga solito. Como todo en la vida, uno no sana solo. Por eso es importante buscar ayuda, ya sea ayuda psicológica, ayuda espiritual, el acompañamiento de un sacerdote que le ayude a uno a volver a la verdadera fe, por un lado. Un buen sacerdote, ¿no? No estos sacerdotes que también están metidos hasta el cuello en Nueva Era. Em, entonces, tener ese acompañamiento y ojalá tener algún proceso de liberación para descartar contaminaciones espirituales, para evaluar si uno quedó con alguna secuela o si por gracia de Dios uno se salvó de quedar con esas secuelas espirituales. Em, el acompañamiento psicológico también es importante para sanar de raíz, en primer lugar, o sea, para pasar por un verdadero proceso de sanación como debe ser, pasar por encarar las heridas, encarar todas las cosas que uno esté cargando en su historia. Y segundo, para reemplazar un poco ese efecto que uno estaba teniendo con la nueva era. O sea, si a mí, por ejemplo, el yoga me, entre comillas, ayudaba con el manejo de la ansiedad, pues si yo voy a dejar el yoga, tengo que reemplazar eso por algo para que me ayude con la ansiedad, porque si no, ¿qué hago con esa ansiedad? Simplemente la dejo ahí y ya. No, yo necesito algo para manejarlo. Entonces, la psicoterapia es importante para tener nuevas herramientas para el manejo de la ansiedad, herramientas que no sean de nueva era. La ayuda psiquiátrica en algunos casos también será necesaria, así que es importante para las personas que necesiten algún tipo de medicación, especialmente los casos graves. Los casos leves no necesitan realmente acudir a un psiquiatra, pero casos graves o crónicos sí van a necesitar ese tipo de acompañamiento. Especialmente también personas que tengan como efecto mm, temas psicóticos, o sea, si al meterse en nueva era o si ya antes de meterse en nueva era tenían síntomas psicóticos, síntomas de esquizofrenia o disociación o alucinaciones, cosas así, o sea, desconexión con la realidad, pues probablemente van a necesitar medicación para hacerle frente a esos síntomas. Así que, en resumen, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica y ayuda espiritual. Esas tres cosas son claves. A veces también va a ser necesario cambiar el ambiente, cambiar el círculo social, porque si todo mi círculo social estaba en las clases de yoga, pues, me va a tocar cambiar de círculo social, me va a tocar hacer algo para no estar con ese mismo grupo que me va a incitar a cosas que no me hacen bien. Entonces también eso, evaluar nuestro círculo social. Eso creería yo que nos puede ayudar, por lo menos al inicio, para salir de esa glotonería espiritual. Y en cuanto a la diferencia entre la nueva era y un buen proceso de psicología católica, yo creo que la principal diferencia está en quién ponemos nuestra confianza, en primer lugar. En un proceso de psicología católica, pues nuestra confianza está en Dios, no en nosotros mismos. Nosotros no vamos a caer en pensar que nos sanamos solos y que solo es nuestro esfuerzo y yo todo lo puedo. No, para nada. El cristianismo está marcado por que todo es cristocéntrico, o sea, a diferencia de la nueva era donde todo es egocéntrico, todo gira alrededor del yo. El cristianismo es cristocéntrico, todo gira alrededor de Cristo. Entonces, cuando Bien. nosotros meditamos es en Cristo, no en nosotros mismos. Meditamos es en su pasión, en su muerte, su resurrección, el evangelio, todo lo que él hizo mientras pasó por este mundo. Es en eso que meditamos, no meditamos en nosotros mismos y en nuestro propio ombligo y nuestro propio dolor todo el tiempo. Entonces, el cristianismo tiene esa diferencia y es que en vez de encerrarnos en nosotros mismos, nos saca de nosotros mismos. Es un movimiento hacia afuera, donarnos al otro, meditar en Cristo, hacer caridad, todo lo que es hacia afuera. Mientras que la nueva era es todo yo. Nos encierra en nosotros mismos. Así que creería yo que esa es la principal diferencia entre la nueva era y un buen proceso de psicología católica basada pues, en el cristianismo, en el catolicismo. Mm, y obviamente, pues que un psicólogo católico nunca se va a meter a promover este tipo de prácticas, mindfulness, yoga, todo lo que es nueva era, y tampoco va a promover comportamientos que nos hacen daño y que sí promueven los psicólogos seculares, por ejemplo,
experimentar a nivel sexual para ver qué es lo que te gusta. No, es un psicólogo católico no te lo va a promover, no te va a hacer caer en el error y en pecados, ni nada de eso. Entonces, esa también es otra gran diferencia entre un psicólogo católico y un psicólogo secular que pueda pues promover la nueva era. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Vamos a hacerle publicidad gratis a, a la psicóloga. Entonces, usted da terapias psicológicas virtuales a nivel internacional. Sí, ¿Y cómo la exactamente. y cómo la podemos contactar? Bueno, ¿cómo la pueden contactar en En Instagram? Instagram, Y sí. sí, Vale, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, principalmente esas tres, me encuentran como Psico Alexandra Guzmán, todo seguido, y Psico con la P, Psico Alexandra Guzmán, todo seguidito. excelente. Más bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese tema tan espinoso y muy importante para nuestra fe católica. Nosotros humildemente, nosotros pecadores, rogamos a Dios que nos ayude a tener un buen discernimiento y te pedimos, Alexandra, que si nos podrías hacer la oración final para terminar con este programa. Vale, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra falta de amor, por nuestra falta de confianza en ti, por fácilmente caer en ídolos, en prácticas que son contrarias a ti, por no amarte sobre todas las cosas y buscar en otras prácticas y en otras espiritualidades lo que deberíamos estar buscando en ti. Te pedimos que nos ayudes a volver a la verdadera fe, a volver a hacer las cosas correctamente, a sanar de raíz y sobre todo que todo esté centrado en ti y no en nosotros mismos. No querer sanar por nuestras propias fuerzas, poniéndonos nosotros en el lugar que te corresponde a ti, sino volverte a devolver ese lugar, ponerte a ti en ese pedestal y no ponernos a nosotros mismos en ese pedestal. Pedimos que nos sanes, que sanes todas nuestras heridas emocionales, heridas físicas, heridas espirituales, que nos ayudes en este proceso de sanación, donde no tengamos que buscar soluciones mágicas, soluciones rápidas para todo el dolor que cargamos, y que nos sanes si nos hemos metido en estas prácticas, que nos ayudes a liberarnos y a sanarnos de cualquier efecto que estas prácticas hayan tenido sobre nosotros, a saber buscar la ayuda adecuada, a reconocer con humildad que nos equivocamos y que de pronto fuimos engañados, que caemos en estas cosas sin mala intención, pero que queremos volver a ti y a la verdadera fe. Nos ponemos en tus manos, en manos de la Santísima Virgen María, que es quien pisa la cabeza de la serpiente, para que nos ayude también en este proceso de sanación. Y te entregamos nuestros corazones heridos para que tú los repares, Señor. Amén. Muchísimas gracias de verdad, Alejandra Guzmán, por ser nuestra invitada y de verdad que Dios la bendiga mucho y bendiga todos sus proyectos, que Amén. está Muchísimas muy gracias. buenos los videos, entonces ahí vamos a estar compartiendo también el material. Muchísimas gracias, Dios les pague por el apoyo a mi trabajo.